Buenos días a todos. Continuando con el plan de capacitación del Departamento de Centro Quirúrgico, vamos a tener el tema preparación anestesiológica para el paciente en trasplante renal, a cargo de la doctora Miluska Ochoa. Doctora Miluska, por favor, puede comenzar. Muchas gracias. Eh, buen día con todos. Esta mañana vamos a conversar sobre preparación anestesiológica para trasplante renal. Empezaremos hablando de que el primer trasplante renal exitoso en el Perú se realizó el 11 de agosto de 1969 en el Hospital Naval. El equipo quirúrgico fue liderado por el doctor Raúl Romero Torres y la paciente receptora fue Francisca Paliza Mendoza. Este procedimiento marcó un hito en la medicina peruana y fue el segundo trasplante exitoso en Latinoamérica. Dentro de lo que es dentro de lo que es el contenido, hoy hablaremos de epidemiología, un poco de introducción, consideraciones preanestésicas, manejo anestésico intraoperatorio, manejo posoperatorio y conclusiones. Dentro de lo que es la epidemiología, en el documento replanteado el 30 de junio del 2018, hablamos de una población identificada con DNI mayor de edad eh, en calidad en calidad del rubro en el que se menciona si se dona o no se dona órganos. Es así de que la mayor población se tiene en la ciudad de Lima, con un 76.5% de personas que no aceptan donar, un 13% de personas que sí aceptan donar y un 10.5% que no especifican si desean donar o no. Dentro de lo que es la plataforma del Ministerio de Salud, el Hospital Nacional Cayetano Heredia en este 2025, dentro de sus estadísticas de trasplante, tenemos de que en enero y febrero del 2025 se realizaron 22 trasplantes de riñón en hospitales tanto del MINSA, Salud y Fuerzas Armadas. Dentro de los donantes cadavéricos, en lo que va del 2025, se han registrado 12 donantes cadavéricos de órganos y tejidos, lo que ha beneficiado a más de 30 personas. En lista de espera se tienen más de 6.000 pacientes que están en lista de espera a nivel nacional, siendo el riñón el órgano con mayor demanda. El 91% de los pacientes en espera son adultos y el 9% son pediátricos. De donantes vivos, el primer trasplante renal de donante vivo fue del Hospital 2 de Mayo que se realizó este año en el mes de mayo. Dentro de las proyecciones, el Hospital Cayetano Heredia planea realizar entre 1 y 2 trasplantes de riñón por mes durante el 2025. Entre otras noticias relevantes, el Hospital Cayetano Heredia realizó con éxito el trasplante 151 y el primero del 2025 a un menor de edad. Dentro de lo que es la introducción, hablaremos de que el trasplante renal es el tratamiento de elección, mejora la calidad de vida del paciente, reduce el riesgo de mortalidad y el costo del trasplante renal es menor, mayor rehabilitación del paciente post-trasplantado. Dentro de las consideraciones preanestésicas, hoy por hoy existen dos disyuntivas, que es tener a un donante vivo que a tener a un donante fallecido. En estas tenemos los tipos de trasplantes: trasplante renal de donante vivo, trasplante renal de donante cadáver sin factor de riesgo renal, trasplante renal de donante cadáver con factor de riesgo renal y trasplante renal de donante cadáver a corazón parado. Dentro de lo que son las evaluaciones preanestésicas de los pacientes sometidos a trasplante renal, es importante ver lo que es la evaluación de la necesidad de diálisis preoperatoria. La evaluación preoperatoria debe incluir no solo la posibilidad de que el paciente precise de diálisis. La mayoría de los pacientes a los que se les va a realizar un trasplante renal ya han sido sometidos a algún tipo de modalidad de tratamiento renal sustitutivo. De hecho, es así de que existe el estudio Meyer-Crate que demuestra de forma estadística significativa que la mortalidad post-trasplante aumenta cuanto mayor es el tiempo que ha pasado el paciente en hemodiálisis. Respecto al periodo preoperatorio inmediato, se debe individualizar lo que es la necesidad de la hemodiálisis pretransplante, teniendo en cuenta lo que es la hiperpotasemia y la sobrecarga de volumen a la que pueda presentar el paciente. Asimismo, se recomienda la corrección de la acidosis previa al acto quirúrgico, ya que ayuda a reducir lo que es la elevación del potasio sérico y preserva la función del riñón trasplantado.
Idealmente se evita la diálisis, se debe evitar una diálisis durante 24 horas previas al procedimiento. Otro factor a considerar dentro de lo que es la evaluación preanestésica es la hiperpotasemia, que su causa se puede deber, aparte del valor con el que nos llega el paciente, el uso de la succinilcolina, la administración de concentrados eritrocitarios y la acidosis. Es así que con una hipercalemia de 5, superior a 5, se tendrá que valorar el tratamiento, que será obligatorio en quirófano con valores por encima de 6. Se recomienda el uso de la solución polarizante, que es 50 ml de glucosa al 50% más 10 unidades de insulina R. Se puede administrar más insulina para acelerar y aumentar el descenso del potasio, siempre y cuando este se acompañe de un monitoreo constante de los niveles de potasio y de glucosa. Luego, otro factor a determinar es la sobrecarga de volumen. Tenemos dos tipos de pacientes, pacientes sin diálisis y pacientes en diálisis. En los pacientes sin diálisis se puede usar diuréticos de asa, una ultracción aislada, y en pacientes en diálisis, la diálisis antes del trasplante. Dentro de lo que son la evaluación preanestésica, es importante mencionar la evaluación de las comorbilidades, los exámenes de laboratorio y la disponibilidad de sangre. Entre la evaluación de las comorbilidades, aquellos pacientes que tengan enfermedades concomitantes con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la anemia, anomalías de coagulación. Y dentro de los exámenes de laboratorio, ver lo que es un hemograma completo, perfil de coagulación, creatina, electrolitos, la tasa de filtración glomerular, las funciones, pruebas de función hepática y asimismo la compatibilidad del tipo de sanguíneo y la tipificación del antígeno leucocitario humano. Hoy por hoy existe mucha controversia respecto a las cifras mínimas de hemoglobina requeridas para ingresar a un paciente a cirugía de trasplante renal, debido a de que por un lado, las transfusiones están relacionadas con un aumento en la sensibilización del antígeno leucocitario humano. Esto produce el incremento del riesgo de rechazo. Es por eso de que se ha comprobado de que cifras menores a 7 gramos por decilitro disminuye la viabilidad del injerto debido a la pobre aporte de oxígeno tisular. En caso de que la cifra sea menor a 8 gramos por decilitro, se indicará una transfusión de concentrados eritrocitarios para aumentar la cifra mínima, que sería 8. Planificación de la inmunosupresión. Se utiliza antes y después de la reperfusión del injerto renal. Tras el trasplante renal es necesario administrar un tratamiento que permita controlar la respuesta inmunológica del rechazo del receptor. Habitualmente es un tratamiento crónico de este tipo de pacientes. Se da en dos procesos, uno que es la inducción y el mantenimiento. La inducción se define como el uso de agentes inmunosupresores en el momento del trasplante, generalmente antes de la reperfusión del órgano, con el objetivo de mejorar la supervivencia del injerto y del paciente y así disminuir los episodios de rechazo agudo. Para el mantenimiento se utilizan corticosteroides para la inmunosupresión primaria, inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina y el tacrolimus, los inhibidores del mTOR como el sirolimus y los derivados del ácido micofenólico como el mofetil-micofenolato. El manejo anestésico intraoperatorio. Hablamos en sí de lo que es el trasplante de riñón como cirugía. El trasplante renal habitualmente es realizado de forma heterotópica, colocando el injerto en la fosa ilíaca contralateral a la ubicación de origen. Es decir, un riñón derecho se posicionaría preferentemente en fosa ilíaca izquierda. Se realiza una anastomosis arteriovenosa a vasos ilíacos externos, suturando en primer lugar la vena y a continuación la arteria renal, procedimiento en el que se administra heparina intravascular para reducir el riesgo de trombosis. A continuación se realizará el reimplante ureteral en la cúpula vesical en el que se inserta un catéter doble J. Es importante mencionar en el intraoperatorio la profilaxis antibiótica. Las guías recomiendan la cefalosporina de primera generación de 30 a 60 minutos antes de la incisión, así como vancomicina de 30 a 120 minutos antes de la incisión. Otro factor a destacar es el monitoreo hemodinámico. En este caso, utilizamos la oximetría de pulso a través de las ondas pletismográficas para ver los intervalos de latido del corazón, que evalúa lo que son las variaciones espirofásicas.
El catéter arterial, que nos permite una monitorización continua de la presión arterial, que es un proceso invasivo que nos permite evaluar lo que son la variabilidad de presión de pulso. Y el catéter venoso central, que es para pacientes que tienen difícil acceso periférico, para la infusión de fármacos vasoactivos, la reposición de pérdidas sanguíneas y para medir una PVC en un rango adecuado de 8 a 12 milímetros de mercurio. Y no está de más mencionar el catéter vesical, que es para controlar la producción de orina. La mayoría de los pacientes sometidos a trasplantes renales suelen ser anúricos hasta completar las anastomosis vasculares y ureterales. Para el manejo anestésico, dentro de lo que es la inducción estándar, se realiza con fentanilo, lidocaína, propofol y los relajantes neuromusculares. Se puede utilizar también lo que es una inducción de secuencia rápida por presentar un vaciamiento gástrico retrasado. El uso de la succinilcolina está condicionado por la hipercalemia o la posibilidad de que puede producirla o agravarla. Se considera para la inducción de secuencia rápida el ideal, el rocuronio, pero los relajantes neuromusculares aceptados actualmente son el cisatracurio y el rocuronio, aunque el rocuronio tiene una vida media de eliminación prolongada. En presencia de una insuficiencia renal, esta no se contraindica en su uso. Será así que el cisatracurio es el relajante neuromuscular de elección ya que su eliminación está dado por la vía de Hoffman. Dentro del mantenimiento se tiene lo que es el isoflurano, el sevoflurano. Asimismo, se puede optar por lo que es una anestesia balanceada con el uso de los opioides, como el fentanilo o el remifentanilo. Está además para el mantenimiento, en muchos casos también se utiliza lo que son los bloqueantes neuromusculares en infusión. Otra opción en la realización de la anestesia sería lo que es TIVA, con una infusión continua de propofol. Un ensayo clínico aleatorizado recientemente no ha encontrado diferencias significativas en la función renal post-trasplante en función a la técnica anestésica, que puede ser regional, general balanceado o intravenosa. Asimismo, se ha demostrado que el propofol no presenta un efecto protector contra el daño renal por isquemia y reperfusión. Se debe usar con precaución lo que es la morfina debido a que sus metabolitos activos son eliminados por vía renal. En cambio, el fentanilo, el alfentanilo, sulfentanilo y remifentanilo pueden emplearse de forma segura. El manejo de fluidos. La fluidoterapia se hace siempre con cristaloides libres de potasio, el llamado suero fisiológico, que es la solución salina al 0,9%, pero últimamente se ha utilizado soluciones balanceadas tales como el Ringer lactato o el Plasma Light. Estas soluciones aportan potasio, pero mantienen un pH de sangre más alcalino que con el suero fisiológico y hacen que estas cifras de potasio sean muchísimo más bajas. Respecto a los coloides, no se recomienda su uso rutinario en la cirugía de trasplante renal, pudiendo ser ineficaces e incluso perjudiciales al asociarse al retraso en la función del injerto. El manejo hemodinámico. Dentro de lo que es el manejo hemodinámico tenemos dos eventos que son la hipertensión y la hipotensión. La hipertensión que es frecuente y que en cierto grado incluso es deseable para poder tener una buena perfusión del injerto renal, pero cuando las cifras llegan por encima de una sistólica superior a 160, esta se deberá tratar. Puede ser con anestésicos que se utilizan en sala o puede ser como medicamentos como el labetalol o el esmolol. Dentro de lo que es la hipotermia, la dopamina es el vasopresor de primera elección. Se iniciará una dosis de 3 a 7 microgramos kilopeso minuto en aquellos casos en los cuales que a pesar que se tenga una adecuada carga hídrica, se tengan cifras de una presión sistólica menor a 120. El segundo vasopresor de elección sería la noradrenalina, que su uso se reserva a aquellos casos en los cuales las condiciones basales del enfermo no se tenga una adecuada respuesta vasopresora a los anteriores fármacos mencionados. Pero en comparación de la dopamina y la adrenalina, a comparación de la dopamina, la noradrenalina reduce los flujos esplásmicos, hepáticos y renal de manera significativa. Sin embargo, es más recomendada la infusión de noradrenalina sobre la dopamina en las variables graves de choque o disfunción orgánica múltiple.
Manejo de la hiperpotasemia, como lo mencioné anteriormente. Manejo de la hiperglicemia. El objetivo intraoperatorio en sangre es de 140 a 180 miligramos por decilitro. Se puede usar bolos de 5 unidades de insulina R mediante escala móvil. Esto siempre y cuando se tenga un estricto control de lo que es las glucosas intraoperatorio. Evitar lo que es la hipotermia, mantener una temperatura mayor o igual de 36,1 a 36,5, que esta nos ayuda a tener una perfusión óptima de lo que es el injerto. Se hará una profilaxis de la hipotermia mediante el uso de medios físicos, el calentamiento de soluciones, el uso de sábanas y la cobertura adecuada del paciente. El manejo posoperatorio. El manejo posoperatorio es, eh, es como que el punto clave dentro de lo que es el trasplante renal. Se ha documentado de que el 80% de los sujetos que han sido sometidos quirúrgicamente a un trasplante renal presentan dolor posoperatorio. Y el manejo analgésico durante el periodo posoperatorio del trasplantado renal es muy importante, debido a que una analgesia insuficiente se puede asociar a una oliguria o a una retención urinaria. Por otro lado, el incremento de la frecuencia cardíaca asociada al dolor modifica el gasto cardíaco y favorece a la presencia de la isquemia renal. Dado que el enfermo candidato a recibir un trasplante renal tiene de por sí anomalías en lo que es la tasa de filtración glomerular y durante el posoperatorio tiene riesgo a sufrir un alto riesgo de trombosis e isquemia renal, todos los que son los fármacos no esteroideos como los AINES, incluyendo los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa, están contraindicados en este tipo de pacientes. Pero se ha demostrado de que el paracetamol, aunque presenta una reducción, una fracción de excreción urinaria de sodio y de agua de forma similar que los AINES, no inhibe la función plaquetaria ni produce irritación dentro de lo que es la mucosa gastrointestinal, haciendo que este tipo de fármacos sean seguros en este tipo de pacientes. Asimismo, se puede utilizar lo que son algunos opioides como la morfina, hidromorfona, meperidina, oxicodona, que como dije anteriormente, su eliminación es por vía renal, entonces hace que en estos pacientes se pueda producir lo que es la disminución del filtrado glomerular y existe un riesgo y se potencia todo lo que son sus efectos adversos. Por otro lado, otros opioides como el remifentanilo parecen tener mayor seguridad y su metabolismo es dado por las estereasas plasmáticas. Aparte de eso, que tienen una vida media, ultra corta y no se suelen acumularse dentro de lo que son los pacientes renales. Pero cabe resaltar que los efectos adversos de este tipo de fármacos están nombrados lo que son la insuficiencia respiratoria. Es por eso de que es importante, si se administra analgésicos opioides, es importante mencionar que se debe tener un monitoreo continuo. Otro tipo de opioides analgésicos que se podría utilizar es la buprenorfina con los parches. Asimismo, hoy por hoy también se puede utilizar las técnicas neuroaxiales para el dolor posoperatorio. Se dice que se puede usar la analgesia peridural, pero lo que se tiene que evitar es la vasodilatación excesiva y los posibles episodios de hipotensión asociada. En cuanto a los bloqueos, ya sea del plano ilioinguinal, iliohipogástrico y el plano transverso del abdomen, los estudios realizados no han demostrado cierta disminución en los requerimientos de los opiáceos en el posoperatorio. Dentro de las conclusiones, bueno, el trasplante de riñón de un donante vivo es una cirugía electiva, mientras que el trasplante de un donante muerto es un procedimiento urgente. Se debe evitar una diálisis durante las 24 horas previas al trasplante del riñón. La evaluación preoperatoria cardíaca es fundamental, siendo las complicaciones cardíacas la principal causa de muerte post-trasplante. La estrategia anestésica debe ir enfocada a evitar los fármacos nefrotóxicos. Tanto la anestesia balanceada como total intravenosa son modalidades válidas para el mantenimiento anestésico. Es primordial mantener una adecuada perfusión del injerto mediante la corrección de la hipovolemia y el mantenimiento tensional adecuado. Esto nos habla de que el mantenimiento del flujo sanguíneo renal y el estado óptimo del volumen intravascular. Debemos tener una PAM, una presión arterial media de 70 a 90 milímetros de mercurio. Las soluciones balanceadas son las más adecuadas para la fluidoterapia en el trasplante renal. Es importante evitar la hipotermia
y la analgesia óptima, evitando fármacos nefrotóxicos. Hoy por hoy se podría utilizar analgesia multimodal. Y otro factor importante es vigilar la producción de orina para ver de que haya una adecuada perfusión renal. Gracias.